Tenemos un problema y está en los púlpitos. La predicación expositiva brilla por su ausencia. Muy buenas a todos, hermanos y hermanas. Mi nombre es Omar y hoy vamos a hablar sobre la necesidad de predicar expositivamente. Para muchos esto suena como algo académico, como algo que parece solo de letras. Ellos te dicen: tienes que dejar al Espíritu Santo que te llene. No es tanto prepararse sermones, hay que dejar al Espíritu Santo. Y es verdad, el Espíritu Santo tiene que llenarnos y tiene que ayudarnos a predicar. Pero eso no quita que no se predique expositivamente y que no prepare sermones de una manera expositiva. Porque una cosa es predicar sobre la Biblia y otra cosa es predicar de la Biblia. En una ponemos nuestros pensamientos y buscamos cómo respaldarlos en la Biblia. Pero predicar expositivamente es totalmente diferente. Es dejar que la misma palabra hable. Es exponerla. Lo que Dios dijo, eso es. Y vamos a ver 4 puntos en este vídeo, en el cual vamos a ver qué es la predicación expositiva. Vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia y para terminar vamos a ver la necesidad que tenemos de predicar y sobre todo escuchar. Muy bien, ¿qué es la predicación expositiva y qué no es? Vamos a ver un versículo en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 2, que dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí el verbo viene del griego keruso, que significa literalmente proclamar como un heraldo. En los tiempos bíblicos, un heraldo era un mensajero oficial del rey que tenía la responsabilidad de anunciar públicamente las órdenes reales, no sus propias opiniones. La predicación expositiva es abrir la Biblia y dejar que Dios hable a su pueblo a través de su palabra. No comienza con nuestras ideas, con lo que sentimos, con lo que creemos. No. Todo empieza en la palabra, en las Escrituras. El predicador se acerca a las Escrituras como un mensajero humilde, reconociendo que lo que importa es que oigan la voz de Dios y así puedan hacer lo que Dios quiere que se haga. El predicador tiene que estudiar el texto en su contexto literario y teológico y sobre todo la exégesis, y después lo explica y lo aplica al pueblo de Dios. Y por supuesto con la ayuda del Espíritu Santo, porque claro, es que no podemos separar una cosa con otra. La autoridad del mensaje no está en la creatividad del hombre ni su elocuencia, sino en la palabra. ¿Y por qué se llama expositiva? La palabra expositiva viene de exponer, es decir, poner a la luz lo que está allí. El predicador no inventa un mensaje. Por ejemplo, si tú te vas a un museo y hay un guía del museo, él no se inventa las obras y va poniendo sus opiniones, sino él te enseña y te lo explica tal como es. Nosotros tenemos que abrir la Biblia e intentar, con la ayuda de Dios, exponer lo que es. Se llama predicación expositiva porque expone, abre el texto y lo muestra tal como es. Lo aclara, ilumina su sentido, explica, enseña y lo aplica a los oyentes, lo conecta con la verdad eterna, con la vida presente y exalta a Cristo. Vamos a ver definiciones de algunos predicadores acerca de la predicación expositiva. Por ejemplo, R.C. Sproul dice así: la predicación expositiva es llevar a la congregación al significado original de las Escrituras y mostrar cómo esas verdades siguen siendo relevantes. El deber principal del predicador no es entretener ni manipular emociones, sino explicar la palabra de Dios.
Por ejemplo, también John Piper dice lo siguiente: la predicación expositiva es exponer la verdad bíblica de tal manera que la gloria de Dios en Cristo resplandezca. No se trata solo de explicar palabras, sino de mostrar la belleza y el poder de Dios en la palabra. Y por último vamos a ver lo que dice Bryan Chapell. La predicación expositiva es aquella que deja que la idea central de un texto bíblico sea también la idea central del sermón, de manera que el pueblo de Dios entienda y experimente el propósito de ese pasaje. Hemos podido leer y escuchar Sproul, la fidelidad al texto bíblico; Piper, revelar la gloria de Dios; y Chapell, la centralidad de la idea del texto. Es el medio fiel de comunicar la voz de Dios y se basa en el texto, exalta a Dios en Cristo y aplica el propósito del pasaje al pueblo. Muy bien, y ahora vamos a ver lo que no es. Y esto es muy importante porque esto es lo que más se ve, por desgracia. No es un discurso motivacional, si es que a veces es verdad que los hay, pero la palabra de Dios anima, pero también desanima. El propósito no es la motivación, vamos a motivar, a animar solamente, no. Vamos a dejar que Dios hable, porque igual que Dios tiene un mensaje de ánimo, también puede tener un mensaje de desánimo, en el cual te muestre tu pecado. Tampoco es entretenimiento, que es lo que abunda ahora, ¿no? Ahora se habla mucho de chistes, de anécdotas, lo que hizo ayer mi familia, lo que haré mañana, lo que me pasó la semana pasada, y se habla mucho de uno mismo, y se ponen muchos ejemplos de uno mismo. Eso no es una predicación expositiva. Eso no tiene nada que ver con una predicación expositiva. Y claro, como ahora se ve mucho eso en los púlpitos, se ve estos ejemplos de personas que salen ahí y solo hablan de lo que hacen, de lo que hicieron. El otro día, en el YouTube, estaba viendo un vídeo y salía un pastor que estaba hablando de que él se dedicaba a cortar las uñas a la gente mayor, a las personas mayores. Y él lo estaba diciendo en el púlpito. Y él decía que hemos sido llamados a eso, ¿no? No hemos sido llamados a cortar las uñas, hemos sido llamados a predicar el Evangelio, porque en el Evangelio está el poder de Dios para salvación. Pero si tú sirves a Dios por medio de cortar las uñas o de atender a las personas ancianas, está bien, pero no te creas mejor cristiano y no hables de esas cosas en el púlpito. Porque las personas van a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, a entender la palabra de Dios y a poder aplicar la palabra de Dios. Y ese es el trabajo del pastor. Ese es el trabajo del pastor. Por ejemplo, en 1 Timoteo 4:3 vamos a ver lo que dice. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Esto está en 1 Timoteo 4:13, que literalmente significa prestar atención. Me estoy refiriendo a ocuparse, que es prestar atención, aplicarse de lleno a algo, dedicarse con seriedad, mantener el enfoque en una tarea como prioridad. Queriendo decir Pablo que hay que dedicarle tiempo, saber que es el centro del ministerio y requiere preparación y disciplina. La lectura, cuando habla de la lectura en este versículo, cada predicador debe de leer la Biblia para que la congregación escuche lo que Dios ha dicho. Esto es muy importante y gracias a Dios esto se ve. Normalmente la gente abre la Biblia, cuando están ahí predicando, abren la Biblia y leen el versículo. Normalmente, la verdad que eso, la lectura del versículo está, menos mal. Lo que pasa es que, claro, abren el versículo, leen el versículo y se pueden hablar de otra cosa que no tiene nada que ver con el versículo. Eso es el problema. Porque el problema, al menos, lo que he visto, es que al menos abren el versículo, por ejemplo, que prediques a diestra y siniestra. El otro día me acuerdo que estaba yo en la plaza. A ver, un momento, por favor. Lees el versículo. Sí, segundo punto, la exhortación. Viene la aplicación. Que leas
exhortes. Hay que llevar el texto al corazón de los oyentes para que el pueblo de Dios pueda vivir en obediencia. A veces arrepentimiento, en adoración. La enseñanza. Hay que explicar el texto en su contexto original. El predicador ayuda a la congregación a entender lo que quiere decir ese texto en su contexto. Lo que quiso decir Dios ahí, no lo que tú crees o lo que tú sientes. Y aquí hemos podido ver en este versículo el patrón. Hemos podido ver lectura, la palabra de Dios es proclamada, la enseñanza, la palabra de Dios es explicada y la exhortación, la palabra de Dios es aplicada. Y en esto Dios es glorificado, porque su palabra es ensalzada. No mi pensamiento, no lo que yo siento, su palabra. La iglesia necesita oír la voz de Dios. La iglesia necesita que el predicador defienda las escrituras, se sumerja y pueda extraer esos tesoros que son los que alimentan a su pueblo. Muy bien, hermanos, vamos a seguir, vamos a ver otros ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, en Nehemías capítulo 8. El pueblo de Israel había regresado del exilio en Babilonia y estaban quebrantados, sin templo, sin murallas y espiritualmente debilitados. Era un pueblo que necesitaba urgentemente escuchar de una voz que viene de arriba, de la voz de Dios. Y en medio de esa situación, Nehemías reconstruyó los muros. Pero Esdras, el escriba, sabía que la restauración verdadera no era solo física, sino espiritual. Por eso reunió al pueblo en la plaza, delante de la puerta de las aguas, y abrió el libro de la ley. Ellos empezaron a leer la lectura de las Escrituras. Y lo primero que hicieron fue eso. El centro de la reunión no fue el discurso humano, sino las mismas Escrituras. Y el texto declara: y leyó Esdras en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Nehemías 8:3. Aquí vemos que la predicación comienza siempre con la lectura de la Escritura. Punto número 2. Ponían el sentido. La explicación fiel no solo era leerla, sino que aclaraban el significado del texto para que el pueblo lo comprendiera. En Nehemías 8:8a dice: y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido. Esto, queridos hermanos, esto es exactamente lo que hace la predicación expositiva: explicar el texto, quitar confusiones y mostrar el verdadero significado de la palabra de Dios, porque eso es lo más importante. 3. De modo que entendiesen la lectura. La aplicación práctica. El propósito no era solo leer y explicar, sino que el pueblo entendiera y respondiera con el corazón. Y en Nehemías 8:8, la segunda parte, dice: de modo que entendiesen la lectura. El resultado fue poderoso. Al oír las palabras de la ley, lloraron y dijeron: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. La palabra de Dios produjo convicción de pecado y también gozo en el perdón de Dios. Hemos visto en este episodio lo claro que es la predicación expositiva. Qué poder cuando se lee el texto, cuando se explica el texto y cuando se aplica el texto. Entonces ellos obedecen el texto, obedecen a Dios y hay gozo. ¿Ves la cadena? Es lo que la palabra de Dios enseña. Y ahora vamos a ver a Jesús. Lucas 24:27. Después de su resurrección, el Señor Jesús se unió a 2 discípulos que caminaban rumbo a Emaús. Estaban tristes, confundidos y desanimados. Ellos creían que Jesús era el libertador de Israel, pero no entendían
por qué había muerto en una cruz. Aunque ya se habían corrido rumores de su resurrección, ellos se encontraban en duda y dolor. Y el texto dice, Lucas 24, 27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que se decía de él. Jesús comenzó desde Moisés y los profetas. Jesús no empezó con filosofía humana ni con historia emotiva. Él comenzó desde las escrituras. Moisés se refiere al Pentateuco, los 5 primeros libros, y los profetas abarcaba el resto de la revelación del Antiguo Testamento. En otras palabras, Jesús hizo una predicación expositiva panorámica tomando el texto bíblico como base. Después dice que les declaraba en todas las escrituras. El verbo declarar aquí es muy importante y es la clave. La idea es explicar, interpretar, abrir el sentido. Jesús no solo les leyó, sino que explicó cómo cada parte del Antiguo Testamento apuntaba a Él. Cada parte del Antiguo Testamento apunta a Cristo. Las promesas y el verdadero sacrificio, el Mesías anunciado, el centro de su predicación no fue su experiencia, sino la palabra de Dios y su cumplimiento en él. Esto nos enseña, queridos hermanos y hermanas, que toda predicación expositiva verdadera es cristocéntrica, siempre apunta a Cristo. Otra palabra muy importante es abrir. Y más adelante, Lucas 24:32, los discípulos dicen, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? La palabra griega para abrir aquí es dianoigo, que significa abrir completamente, como se abre una puerta sellada. Explicar de tal manera que se quite todo velo y obstáculo. Jesús no solo les hizo una lectura, sino que les abrió las Escrituras como quien despliega un libro cerrado y lo muestra en toda su claridad. La puso a la luz para que la pudieran entender y al mismo tiempo les abrió el entendimiento para que no solo comprendieran con la mente, sino que sus corazones ardían con la verdad. Esto es, hermanos y hermanas, poderoso. No solo fue un acto intelectual, fue un acto espiritual. Jesús abrió la palabra y a la vez abrió el corazón de los discípulos. Esta es la obra, queridos hermanos y hermanas, esta es la obra perfecta de la predicación expositiva. El texto se abre, el significado se aclara y el corazón responde. El resultado que fue que los discípulos que habían estado abatidos volvieron con gozo a Jerusalén para dar testimonio de que Jesús había resucitado. La predicación de Cristo transformó su tristeza en fe y esperanza. El camino de Emaús nos muestra que la predicación expositiva es el método de Jesús mismo. Él tomó el texto bíblico, lo explicó en su contexto, mostró su cumplimiento y lo aplicó al corazón de los oyentes. Comenzó con la escritura, siguió con la escritura y acabó en el corazón de los oyentes transformando. Porque la predicación expositiva es poderosa. ¿Por qué? Porque se predica y se habla sobre la palabra inspirada por Dios. Y también lo podemos ver en el Sermón del Monte. Jesús cita la escritura. Jesús explica su verdadero sentido. Jesús aplica la palabra al corazón de los oyentes. Jesús lo hace con autoridad divina. Esto es predicación expositiva en su forma más perfecta. Si Cristo, el Hijo de Dios, predicó así, la Iglesia hoy no debe hacer menos. Y vamos a ver, hermanos y hermanas, un ejemplo más. El ejemplo de Pedro en Hecho. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió y la multitud se congregó al ver el milagro de lenguas. La gente se preguntaba, ¿qué significaba aquello? ¿Qué es esto? Y Pedro se levantó para predicar. ¿Cómo comenzó Pedro su sermón? No empezó con anécdotas, ni con chistes, ni con gracias. Empezó con la escritura.
Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pedro leyó el texto del profeta Joel y luego lo explicó, mostrando que lo que ellos estaban viendo era el cumplimiento de esa profecía. Eso es predicación expositiva: lectura, explicación y aplicación. Luego Pedro citó los salmos de David para demostrar que la resurrección de Cristo ya había sido anunciada. Por ejemplo, en Hechos 2:25, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo. Pedro toma el Antiguo Testamento, lo expone y lo aplica, mostrando que Jesús es el Mesías prometido. El resultado fue poderoso. ¿Qué dice la palabra de Dios? Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. El fruto de la predicación expositiva de Pedro fue conversión, arrepentimiento y el nacimiento de muchos cristianos. La Iglesia de Cristo existe y se mantiene por la palabra de Dios. Tenemos que entender esto, es la palabra de Dios. Desde el principio Dios ha ordenado que su verdad sea proclamada. Si no se predica la palabra de Dios, si solo se entretiene al pueblo de Dios, el pueblo de Dios pasa hambre, el pueblo de Dios no es transformado. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? 2 Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto no es un consejo, es un mandato. La palabra de Dios hay que predicarla, y no es si tú quieres. El predicador, cuando predica la palabra de Dios, el pueblo es alimentado. 1 Corintios 1:21 dice: porque agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios pudo haber usado ángeles o visiones para salvar, pero escogió el medio de la predicación. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si no se predica a la gente no oye, y si la gente no oye, no pueden arrepentirse. Una cosa que también hace la palabra de Dios es que alimenta al pueblo. Así como el pueblo de Israel recibió maná cada día en el desierto, así la Iglesia necesita esa predicación. Una de las responsabilidades de un pastor es predicar, es alimentar a las ovejas. Jesús le dijo a Pedro: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. ¿Cómo se pastoreará las ovejas? A través de la predicación de la palabra. Y un beneficio de la palabra de Dios es que protege contra las herejías. El enemigo siempre ha usado el error y las falsas doctrinas para desviar al pueblo de Dios. La predicación expositiva, al enseñar el consejo completo de Dios, protege a la Iglesia del engaño. Pablo lo dijo a los ancianos de Éfeso: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. No solo las partes favoritas, no solo las partes que a la gente le gusta oír, sino todo el consejo de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, porque toda la Biblia ensalza a Cristo y glorifica a Cristo, y toda es útil. Toda es útil. Por eso es necesario predicar. Por eso es muy peligroso cuando hay predicadores que quitan, es como si arrancaran partes de la Biblia, porque no, es que esto no le va a gustar a la gente. Pero, querido hermano, no estamos para gustar a la gente. La palabra de Dios no es para gustar, no es un plato de comida. La palabra de Dios hace un efecto en las vidas de las personas. No tenemos que mirar lo que ellos quieren o les gusta. Nosotros tenemos que predicar. Si les gusta o no, eso no es nuestro problema. Nuestro problema lo que tenemos que centrarnos es en predicar el sermón como Dios ha querido que se predique.
Y si a la gente no le gusta o no, no importa, porque lo importante en este mundo, somos predicadores o pastores, lo importante no es darle a la gente lo que ellos quieren, es dar a la gente lo que ellos necesitan. Y lo que ellos necesitan es la palabra de Dios. Ellos no necesitan anécdotas. La gente necesita oír la palabra de Dios. Charles Spurgeon en varios sermones dijo: todo sermón debía llevar a Cristo. De cualquier texto de las Escrituras hay un camino que conduce a Cristo. Y el deber del predicador es encontrarlo y recorrerlo, citado en Soul Winner en colecciones de sus sermones. John Stott, en su libro Between Two Worlds, traducido como La predicación puente entre dos mundos, enseña que la predicación expositiva debe ser cristocéntrica, porque Cristo es el corazón de la revelación. Y Bryan Chapell, en Christ-Centered Preaching, predicación cristocéntrica, desarrolla la idea de que toda predicación fiel debe terminar en Cristo, porque todo texto bíblico en su contexto se relaciona con la obra redentora de Cristo. La necesidad de predicar es absoluta. Sin predicación no hay iglesia. Sin predicación no hay transformación. Sin predicación no hay edificación. Y es muy peligroso cuando no se predica. El pueblo de Dios no vive de filosofía ni de entretenimiento, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Predicamos por obediencia al mandato de Dios. Predicamos porque es el mejor medio para salvación. Predicamos porque el pueblo necesita escuchar la palabra de Dios. Predicamos para proteger contra el error. Y sobre todo, queridos hermanos y hermanas, predicamos para ensalzar a Cristo. Que Dios os bendiga mucho, un fuerte abrazo y hasta la próxima.